Y dice en la primera frase del versículo, dice, por lo cual Dios también lo exaltó. ¿Saben por qué Él fue exaltado? Y Él es el nombre sobre todo nombre. Porque Jesús hizo por nosotros lo que nadie jamás hizo. Porque Él fue capaz de humillarse hasta lo sumo. Y dice en los versículos anteriores, a partir del versículo 6, dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Él fue exaltado, porque Él, siendo Dios, estando en forma de Dios, estando en la condición de Dios, se humilló a sí mismo. Él se despojó de sí mismo, Él se entregó a sí mismo. ¿Por qué? Por amor a vos y por amor a mí. Y dice Efesios en el capítulo 4, en el versículo 9, dice que a este Jesús descendió hasta lo más bajo. Dice el apóstol Pablo, dice en Efesios capítulo 4, versículo 9, dice así, dice que Él bajó hasta lo más profundo, dice, y de eso de quién subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Está hablando acerca de la obra de Cristo en la cruz. Él descendió hasta lo más bajo, hasta lo más profundo. ¿Por qué? Por ir a rescatarnos a cada uno de nosotros. Por ir a salvarnos a cada uno de nosotros. Por eso es que cada uno de nosotros necesitamos tener un corazón que le honre, un corazón que se le rinda a Él, se rinda a Él de todo corazón. ¿Por qué? Porque Él dio todo por nosotros. Él fue hasta lo más bajo. Nosotros enseguida queremos que nos levanten, queremos que nos reconozcan. El ser humano es así. Hace una pequeña cosa y está esperando que lo aplaudan. Están esperando que le den halago, que le den reconocimiento. Y Dios, Él fue, sí, que es el nombre sobre todo nombre. Él es aquel que está por sobre todas las cosas. ¿Pero por qué? Porque antes fue capaz de descender hasta lo más bajo. Fue capaz de humillarse a sí mismo por amor a cada uno de nosotros. Él se entregó a sí mismo. Y nosotros a veces no, yo no estoy dispuesto a que me digan lo que tenga que hacer. Yo no estoy dispuesto a pasar tanto tiempo para servirle al Señor. Yo no. Pero Él nos dejó su ejemplo. Él nos dejó su ejemplo. Él fue hasta lo más bajo por amor a cada uno de nosotros. ¿Cómo no exaltar, cómo no glorificar a este Dios poderoso? Y dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es nuestra responsabilidad confesar el nombre poderoso de Jesús. Dice Jesucristo. Jesucristo significa Salvador ungido. Eso es Jesucristo. Y nosotros tenemos que confesar que hay poder en ese Jesucristo. Ese Jesucristo en el cual creemos, ese Jesucristo aquel que nos salvó, aquel que nos redimió, es aquel que sigue obrando con poder en favor de todos los que le creen, de todos los que nos acercamos a Él con fe. Tenemos que levantar el nombre de Jesús en alto.
Tenemos que levantar en este tiempo el nombre de Jesús en alto. ¿Por qué? Porque hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Único nombre dado a los hombres para en el cual nosotros podamos ser salvos. No hay otro nombre. Solamente en Él está la salvación. Solamente en Él. Por eso debemos confesar y reconocer al Señor Jesús como el Señor y Salvador de nuestra vida. Y como he dicho en otras oportunidades, no basta solamente con reconocerlo como Salvador de nuestra vida, sino es necesario que lo reconozcamos como Señor de nuestra vida. Él es mi Señor. Él es mi Señor. Él manda en mi vida. Él comanda en mi vida. Él es el nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús hay sanidad, hay liberación, hay salvación, hay prosperidad, hay vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús. Y en esta mañana nos hemos reunido a exaltar el nombre poderoso de Jesús, a levantar ese nombre glorioso, a levantar ese nombre poderoso. Dice Hechos capítulo 4 versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Él está la salvación para nuestra vida, en el nombre de Jesús. Y era en el nombre de Jesús se producían y se siguen produciendo los milagros y las transformaciones y las maravillas. En el libro de los Hechos también, en el capítulo 3, en el versículo 6, Pedro le dice al paralítico que estaba a la puerta de la hermosa, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y él se levantó. ¿Por qué se levantó? Porque Pedro nombró el nombre sobre todo nombre. Él dijo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús le dijo, levántate y anda. Y el versículo 16 dice, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y dice el 4:10, dice, y sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Tenemos que tomar ese poder, tenemos que creer en ese poder que si nosotros mencionamos el nombre que es sobre todo nombre, habrá milagro, habrá maravilla, habrá sanidad, habrá obrar sobrenatural en favor de nuestra vida, porque lo estamos nombrando aquel que tiene un nombre sobre todo nombre. Pedro y Juan levantaron a ese paralítico, pero ellos dejaron claro en el nombre de Jesús, porque hemos llamado al nombre de Jesús, es que éste se ha levantado y nosotros podemos llamar al nombre de Jesús, podemos invocar al nombre de Jesús, podemos llamarle a él y él hará obras maravillosas. Obras poderosas. Hechos, capítulo 8, versículo 5. Dice que Felipe
llegó a Samaria y dice entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Dice que Felipe llegó y les predicaba a Cristo. Nombraba el nombre de Jesús. Nombraba aquel poderoso Salvador, aquel ungido que era el único que podía transformar toda esa ciudad. ¿Usted cree que nuestra ciudad puede ser transformada? ¿Usted no cree que en esta ciudad no hay personas que son atormentadas por espíritu inmundo? ¿No hay muchos enfermos? Enfermos físicos, enfermos espirituales, enfermos del alma. Escuchaba, no sé por dónde a la pasada, alguien que decía, un pastor que estaba hablando y decía, hoy tal vez los demonios, los espíritus inmundos no se manifiestan a los gritos, pero sí están alojados bajo enfermedades psicosomáticas, pánicos, depresión, angustias, muchas veces dolores físicos aún. ¿Y usted no cree que en el nombre poderoso de Jesús todas esas cosas se van a ir? Todas esas enfermedades, todas esas dolencias, todos esos males se van a ir en el nombre de Jesús. Tenemos que echar mano al nombre poderoso de Jesús, aquel que nos salvó, pero que también nos quiere sanar. Quiere hacernos libres. Dice, había gran gozo en aquella ciudad. ¿Cuántas veces perdemos el gozo? Perdemos la motivación de vivir, de hacer, de emprender, de avanzar. Y simplemente subsistimos, simplemente estamos, simplemente permanecemos. Pero no hay una expectativa, no hay una esperanza, no hay una vida. Y esas cosas hacen que perdamos el gozo. Nuestra vida no tiene sentido, no tiene alegría, no tiene motivación. Pero en el nombre de Jesús, dice que cuando Felipe les predicó a Cristo, recibieron la palabra en el nombre de Jesús. La ciudad fue transformada, hubo gozo. Y yo creo que en este tiempo, ya estos últimos 2 meses del año, vamos a recibir ese gozo, vamos a recibir esa alegría, vamos a recibir esa fuerza, vamos a recibir de ese poder, porque hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, y nosotros creemos en ese nombre, poderoso nombre, santo y poderoso nombre. Hay liberación en el nombre de Jesús. Dice Hechos en el capítulo 16, en el versículo 8, que Pablo y Silas iban en Filipos y había una mujer, una muchacha, una chica que tenía espíritu de adivinación y los perseguía. Y dice el versículo 16 que aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, el cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu,
te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Y yo creo que en esta hora, en el nombre de Jesús, todo espíritu inmundo, todo espíritu del mal va a salir, porque no puede levantarse ni puede erguirse ante el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de